Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase de Hebreos, la clase número 30. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. Hebreos capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 7, pero solamente nos vamos a enfocar del 6 hasta el 13. Hebreos 8, versículo 1 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nota en el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esta es la clase número 30 de Hebreos, el mediador de un mejor pacto. Clase número 30, el mediador de un mejor pacto. La semana pasada vimos que en los tiempos de los hebreos aún había sacerdotes en Israel, en el templo, que los creyentes de nuestra carta podían ver y aún hacían sacrificios dentro de este templo porque todavía se practicaba tales cosas. Pero vimos que Cristo es un sumo sacerdote del mismo cielo y no de tabernáculo hechos por manos de hombres, sino uno levantado por Dios mismo. Y vimos que Él es un sacerdote que está sentado a la majestad de las alturas. No es como los sacerdotes que los creyentes de nuestra carta podían salir a Israel y ver. Si lo buscaban en el templo, no estaba en ese templo. Él estaba en el templo celestial, sentado a la diestra de Dios el Padre, en la majestad de las alturas. Y si recuerdan, a través del capítulo 7 y ahora en el capítulo 8, el predicador ha mencionado una palabra cual no ha elaborado, simplemente la menciona aquí y allá. Y esa palabra es el pacto. Así es que el día de hoy estaremos estudiando sobre el viejo y el nuevo pacto. Escuchen cómo dice Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y antes de comenzar el estudio, le quiero dar crédito a la teología de MacArthur, la de Wayne Grudem y nuestra confesión bautista de 1689. Y solamente para que empecemos a pensar en este tema del pacto, hay varias preguntas que deberíamos de tener en mente. ¿Qué es un pacto en la Biblia? ¿Cuál es el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto? Y una de las cosas que he ido aprendiendo a través de Hebreos, a través de ese estudio y también a través de estudiar Génesis, es que Dios siempre trabaja a través de pactos en la Biblia. Dios siempre trabaja a través de pactos en la Biblia. Y un ejemplo muy claro de esto es Hebreos, que nos muestra cómo Dios trabaja a través de estos pactos. Lo voy a compartir mi pantalla otra vez. Miren conmigo Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas. Aquí el predicador de Hebreo nos dice que el ministerio de Cristo es superior a los sacerdotes que ministraban en la tierra en esos tiempos que todavía estaban visibles para los creyentes de nuestra carta. Y la razón es que es un mejor pacto que el que ellos ministraban. Estos sacerdotes del Antiguo Testamento o del Viejo Pacto ministraban un pacto glorioso, pero el de Cristo es un mejor pacto. O como dice el capítulo 7 de Hebreos, Cristo mismo es la garantía del nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este pacto es mejor y tiene mejores promesas para el creyente. Y el punto número 1 que quiero ver esta tarde o este día es definiendo el pacto, definiendo el pacto. Punto número 1, definiendo el pacto. Y escucha las palabras del teólogo Wayne Grudem sobre los pactos de Dios. Dice, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Desde la creación del mundo, las relaciones de Dios con el hombre ha estado definida por requerimientos y promesas específicas. Lo repito, desde la creación del mundo, las relaciones de Dios con el hombre ha estado definida por requerimientos y promesas específicas. Y luego dice Grudem, Dios le dice a las personas cómo quiere que actúen y también les hace promesas sobre cómo va a actuar Él con ellos en diferentes circunstancias. Nuestra confesión bautista de fe de 1689 dice lo mismo, pero en palabras más elaboradas. En el capítulo del pacto, el punto número 1 dice, la distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca llegar a vida espiritual si no es por alguna condescencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de un pacto. En otras palabras, Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, y la única manera que podríamos entrar en algún tipo de relación con Dios es por medio de un pacto, por medio de una revelación de Dios, que Dios se incline desde los cielos y haga pacto con el hombre. Es la única manera de entrar en relación con Dios. Y aquí les va una definición de la teología sistemática de MacArthur que me gustaría que recordaran porque lo resume muy bien. MacArthur en su teología dice, un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes con obligaciones y normas. Una vez más, esta definición es muy importante, así que la voy a repetir una vez más. Un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes con obligaciones y normas. Esa es la cita de la teología sistemática de MacArthur. Un pacto es un acuerdo formal con obligaciones y normas. En este caso, estamos hablando de un pacto entre Dios y el hombre. Es un acuerdo formal entre Dios y el hombre. Y es importante notar que este pacto lo inicia Dios y no lo inicia el hombre. Como dice Wayne Grudem, no es el hombre negociando con Dios, sino Dios quien establece las condiciones del pacto. No es una negociación entre dos personas que son iguales, sino que Dios establece las condiciones y requisitos del pacto. Él establece, por decirlo así, las reglas, y el hombre, como dice
Grudem solamente puede aceptar o rechazar lo que Dios ha dicho en tal pacto. Los pactos que vemos en la Biblia entre Dios y el hombre usualmente van acompañados de una señal del pacto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pacto era la señal del pacto era la circuncisión. Los judíos se circuncidaban, se removían una parte de su piel para mostrar que pertenecían a la comunidad de creyentes, a la comunidad del pacto. La circuncisión era la señal de que ellos habían entrado en un acuerdo, en un pacto con Dios y que habían aceptado los términos de tal. ¿Alguien sabe cuáles son las señales del nuevo pacto? En el Nuevo Testamento, las señales del pacto son el bautismo y la Santa Cena. Cuando uno se bautiza, está dando testimonio de que pertenece a la comunidad del nuevo pacto, pues se identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante que un creyente se bautice, porque es así como uno se identifica como cristiano, como parte de la comunidad del pacto. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, también estamos participando en una señal del pacto. Escuchen cómo dice Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, como dijo un autor, estamos predicando el evangelio visible, estamos expresando las señales del pacto, estamos predicando el evangelio. Ahora, para resumir el punto 1, ¿qué debemos de recordar del punto 1? La definición del pacto, como dice la teología sistemática de MacArthur. Un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes con obligaciones y normas. En los pactos hay condiciones, hay recompensas, pero también hay advertencias por quebrar un pacto. Punto número 2 que quiero tocar esta tarde es el viejo pacto. Les voy a compartir la pantalla una vez más. Hebreos 8. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí el predicador de Hebreos nos dice que hubo necesidad de reemplazar el viejo pacto. Pues si no hubiera la necesidad del nuevo pacto, no hubiera un nuevo pacto. Es muy lógico, muy claro de ver esto. Ahora, es importante notar que cuando dice que si el primer pacto, en el versículo 7, si aquel pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No es que había algo malo del viejo pacto, no es que el pacto fuera defectuoso, es que los hombres que estaban en relación con Dios bajo el viejo pacto eran defectuosos porque tenían una naturaleza depravada que no los permitía obedecer este pacto. Este era un pacto condicional. Las bendiciones y las maldiciones del pacto venían a través de la obediencia de Israel en el antiguo pacto. Pero Israel no pudo obedecer a Dios. Israel desobedecía y venían las maldiciones
del pacto sobre ellos. Así es que el problema no estaba en el viejo pacto, el problema estaba en los hombres pecaminosos que no tenían la habilidad de obedecer el viejo pacto. Por lo tanto, había una necesidad de un nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, y ahora aquí va a citar Jeremías 31, del 31 al 34, que es un pasaje fundamental, es un pasaje base. Si alguien quiere estudiar de dónde viene eso del nuevo pacto, viene desde el Antiguo Testamento. Era una promesa, una profecía en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31, 31 al 34. El predicador de Hebreo lo que está haciendo es, está citando Jeremías y está mostrando que este siempre había sido el plan de Dios, que un día les mostraría a su pueblo un nuevo pacto, un mejor pacto, con un mejor mediador, con mejores promesas, con una mejor garantía en Cristo. Versículo 8, Hebreos 7, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es Jeremías 31, del 31 al 34. Y lo dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál era el viejo pacto? Cuando la Biblia habla del viejo pacto, habla de cuando Dios rescató a el pueblo de Israel de Egipto y después hizo un pacto con ellos, entró en un acuerdo formal con su pueblo en el monte Sinaí cuando les entregó la ley. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19 rápidamente para ver el viejo pacto rápidamente. En Éxodo 19, del versículo del 1 al 6, vamos a ver. Dice, Éxodo 19, versículo 1. En el mes tesoro de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habiendo salido de Refim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi, ¿qué dice? Pacto, vosotros seréis mi tesoro, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era un pacto condicional. Si dieres oído a mi voz, serás mi pueblo. Serás mi reino de sacerdotes y de gente santa. Este pacto en el Viejo Testamento, el Antiguo Pacto, el Viejo Pacto, está resumido en los 10 mandamientos que Dios le entrega a Israel en el monte de Sinaí. Pero es importante recordar que esos 10 mandamientos en Éxodo 20 simplemente son la introducción o el prefacio, son 10 mandamientos que resumen 613 mandamientos. En realidad había 613 mandamientos en el viejo pacto. Y lo que vemos en la Biblia es que si Israel guardaba el pacto,
Si Israel era obediente, si Israel seguía los mandamientos de Dios, ellos prosperaban. Pero si Israel desobedecía, el juicio venía sobre ellos, pues este era un pacto condicional según Deuteronomio 28 y 29. Estas eran las condiciones del viejo pacto. Era un pacto bilateral. Dios cumpliría su parte si Israel cumplía la suya. Este era un pacto que dependía de la obediencia de Israel para recibir los beneficios del pacto. Y como vimos al principio, Israel podía aceptar o rechazar los términos del pacto que contenía amenazas y recompensas. Y ellos dijeron en Éxodo 24, versículo 7, ellos responden al pacto de Dios y se comprometen a obedecer a Dios. Escuchen cómo dice Éxodo 24, versículo 7. Dice, y tomó el libro del pacto, hablando de Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos se comprometen, Dios establece los términos del pacto, e Israel dice, sí, nosotros obedeceremos y haremos todo lo que has dicho. Nos parece bien este pacto. Ahora es importante notar que este pacto era condicional, pero no era un pacto para salvación. Pues el propósito del viejo pacto era mostrar la pecaminosidad del hombre, porque Israel siempre desobedecía a Dios sin importar cuántas veces Dios tuviera misericordia de ellos. El propósito del antiguo pacto era mostrar la pecaminosidad del hombre y la necesidad que tenía Israel y el hombre de un salvador y un mediador de un mejor pacto. Escuchen cómo dice Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La santa ley de Dios, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos simplemente te muestran lo pecador que eres. Ustedes han escuchado al evangelista Ray Comfort y como él evangeliza, él hace 4 o 5 preguntas sobre los mandamientos de Dios para mostrar a la gente que son pecadores. Él pregunta, ¿alguna vez has mentido? Entonces eres un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Entonces eres un ladrón. ¿Alguna vez has visto con lujuria? Entonces eres un adúltero de corazón. Y si fuéramos uno por uno, todos fallaremos por lo menos en algún punto, en acción o en el corazón. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley era mostrar el abundante pecado que hay en el hombre. Romanos 5:20, pero y la ley es básicamente otra palabra para hablar del antiguo pacto, porque se dio en el monte Sinaí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley de Dios es buena, pero se introdujo para mostrar que el hombre no es bueno. Porque si la ley es buena, entonces ¿por qué no podemos obedecer una ley santa, una ley buena? Porque fuera de Cristo todos estamos bajo una naturaleza depravada. Nuestra mente está contaminada por el pecado, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, todo está contaminado por el pecado, porque el alma que pecare, esa morirá. Y esto ha sido cierto desde el huerto del Edén. El hombre ha pecado en contra de Dios, el hombre muere físicamente, todo hombre muere, esto lo vemos en nuestra vida, todo hombre muere. La doctrina más fácil de comprobar se ha dicho que es la del pecado. Todo hombre peca, todo hombre muere. Muere una muerte física
y muere una muerte espiritual en el infierno, de acuerdo a la palabra de Dios. La ley muestra la abundancia del pecado en la que nos encontramos fuera de Cristo. Muestra que no solamente pecamos, sino que muestra que somos por naturaleza pecadores, que tenemos una naturaleza depravada, contraria a la voluntad de Dios, llena de maldad. Romanos 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo dice que él miraba los mandamientos de Dios y él pecaba cuando los miraba. Y no es porque la ley fuera mala, sino porque la ley es buena y le mostraba que él quería hacer lo opuesto a la ley, por lo tanto, cuando él miraba los mandamientos como no codiciar, él quería codiciar. Cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, queremos hacer lo opuesto a los mandamientos de Dios. Como cuando le dices a un niño, no hagas esto, y hace exactamente eso, así es todo hombre. Queremos ir naturalmente en contra de la voluntad de Dios. El pecado abunda cuando vemos la ley de Dios. Y esto nos muestra que estamos en graves problemas bajo el viejo pacto. Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo dice ya como creyente, quiero hacer lo bueno, pero aún el remanente de mi pecado quiere hacer lo que yo aborrezco como creyente. Y si eso hago, apruebo que la ley es buena, pero que aún hay una ley en nuestros miembros pecaminosa. El viejo pacto nos muestra incapacidad, nuestra incapacidad para obedecer a un Dios santo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, uno de los propósitos de la ley de Dios era herirnos por nuestra pecaminosidad, mostrarnos nuestra gran necesidad de un Salvador y llevarnos a un mejor, a un nuevo pacto. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, un maestro áspero para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Gálatas 3:24. Entonces la ley te tiene el propósito de lastimarte y mostrarte el abundante, horrible, depravado, pecador, con un oscuro corazón y mente para llevarte al nuevo pacto, para llevarte a Cristo, el mediador, la garantía de un mejor pacto con mejores promesas. Regresamos a Hebreos, le voy a compartir la pantalla una vez más. Hebreos capítulo 8, versículo. Digan, regreso a Hebreos rápidamente. Hebreos 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Israel no pudo obedecer a Dios, por tanto había necesidad de un nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31. Y lo dice, no como el pacto que hicieron con sus padres, no como el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice el versículo 9, parte final, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Israel fracasó bajo el viejo pacto, un pacto condicional. Por lo tanto,
había necesidad de un mejor pacto. Ahora ya vimos la definición del pacto, 1. 2, ya vimos el viejo pacto de la ley. Número 3, punto número 3, el nuevo pacto. Punto número 3, el nuevo pacto. Miren conmigo los versículos del 10 al 12. Hebreos 8, versículos 10 al 12. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré yo por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice el versículo 12. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Que Cristo es la garantía de este pacto. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador. Jesús es la garantía de un mejor pacto. El viejo pacto era bilateral. Había Israel y Dios, y Israel tenía que obedecer para recibir las bendiciones de Dios, pero si Israel desobedecía, recibía las maldiciones de Dios. Pero Cristo es la garantía de este pacto. Cristo tomó todas las responsabilidades del pacto. Este pacto, este nuevo pacto es incondicional. El otro pacto, el viejo pacto era bilateral, el nuevo pacto es unilateral, solamente depende de Cristo. Él es la garantía, Él es el fiador, Él es todo para nosotros. Él es el que cumplió en perfecta obediencia. Él es el mediador, Él es el que tiene un mejor ministerio, Él es el sumo sacerdote de este pacto y no hay otro sumo sacerdote fuera de Él. Él nos da mejores promesas bajo este pacto, Hebreos 8, versículo 6, pero ahora tanto mejores ministerios el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ¿de qué? De la vida eterna con Dios. Este, una vez más, es un pacto incondicional y está basado en la obediencia perfecta de Cristo y no la de nosotros. Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él vino a cumplir toda justicia, por eso lo vemos bautizándose en los evangelios. Él vino a cumplir la ley de Dios a la perfección y vivir la vida que Israel y todo hombre no puede vivir perfectamente. Y después murió para inaugurar un mejor, un nuevo pacto. Ven conmigo lo voy a compartir la pantalla, Lucas 22. Lucas 22, lo voy a compartir la pantalla. Lucas capítulo 22. Rápidamente, Lucas 22. Y vamos a estar viendo versículos del 18 al 20. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esta es la última cena de Jesús. Y nota en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Está inaugurando la Santa Cena, una de las ordenanzas del nuevo pacto, una de las señales del nuevo pacto. Y lo dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fue en la muerte de Cristo, cuando se derramó la sangre de Cristo, que se inauguraría este nuevo y mejor
pacto. ¿Por qué murió Cristo? Porque Cristo tomó todas las maldiciones de la ley. Miren conmigo Deuteronomio 28. Todas las maldiciones del viejo pacto fueron puestas sobre Cristo. Por desobedecer a Dios, parte de las maldiciones eran en Deuteronomio 28:19, maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto te pusieres en mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El judío y la nación que quebrara el pacto sufriría el terror de Jehová en su entrar y en su salir, es decir, en toda su vida, por haber abandonado a Dios. Israel abandonó a Dios bajo el viejo pacto, por eso fueron desterrados de su tierra. Pero cuando vino el mediador de un mejor pacto, él vino y cumplió la ley de Dios a la perfección, cumplió la ley de Dios a la perfección, cumplió el pacto, vino a cumplir toda justicia y después, bajo tomó todas las maldiciones de Deuteronomio, todas las maldiciones por quebrar el pacto en la cruz. Y aquel inocente, justo Hijo de Dios fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3, versículo 13, tomando todas las maldiciones del pacto. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo murió para mostrarnos un mejor pacto. Él murió porque, como dice el Antiguo Testamento, el alma que pecare morirá. ¿Él quebró la ley? No, pero murió como un sustituto por hombres que sí quebraron la ley. Todo hombre fuera de Cristo que ha depositado su fe en Él, para que estos fueran contados como la justicia de Dios en Cristo. Escuchen cómo dice Hebreos 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él murió para que nosotros recibamos las bendiciones del pacto. Él es nuestra garantía, el mediador, el sumo sacerdote. Él es todo. Esto es un pacto incondicional y por eso lo hace superior al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. No es que había un problema con el Antiguo Pacto, es que el problema era con los hombres que participaban en el pacto. Pero en este caso, el hombre, Cristo Jesús, el Dios hombre, es el que cumple el pacto por nosotros. Nosotros simplemente creemos en Él y venimos en arrepentimiento y fe y creemos la promesa a la cruz y nos es contado por justicia. Hebreos 8, voy a compartir la pantalla una vez más, versículo 10. Hebreos 8, vamos a regresar a Hebreos 8. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bajo el antiguo pacto, Dios dio la ley, los términos del pacto, las condiciones en tablas de piedra. Pero bajo el nuevo pacto, Él escribe estas leyes en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Estas leyes están en nuestras mentes y por eso ahora en Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de una mayor revelación del Espíritu Santo, el Espíritu mora en el creyente de una forma muy especial y ahora tenemos la ley de Dios y queremos honrar a Dios. Aún hay un remanente del pecado, pero nuestra naturaleza ahora es nueva. Somos una nueva creación en Cristo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y ahora nuestros corazones se deleitan al escuchar su palabra. Ahora en nuestras mentes están las escrituras y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo de una forma incondicional. No depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo y su obediencia fue perfecta y fue perfecta hasta la muerte. Este es un mejor pacto, versículo 11, Hebreos 8, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bajo el nuevo pacto hay una mayor revelación del Evangelio. Aún los creyentes más pequeños conocen el Evangelio. Aún el creyente más pequeño se da cuenta que Cristo ha muerto por sus pecados. Desde el menor hasta el mayor de ellos, todos saben que Jesús es el Señor y que a Él le pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Bajo este nuevo pacto, Dios promete olvidar nuestros pecados. El Dios omnisciente que jamás olvida nada, promete olvidar nuestros pecados porque nuestros pecados fueron maldecidos en Cristo, fueron clavados a la cruz en el cuerpo y la persona del inocente Hijo de Dios, el hombre Dios que vino a cumplir el pacto por nosotros. Por lo tanto, ellos están clavados en la cruz y nosotros hemos sido contados como justos, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo lo hizo todo en este pacto unilateral que dependía solo de su obediencia. Hebreos 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que sea por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya no estamos bajo el viejo pacto. Este se ha dado por viejo. Y después de la muerte de Cristo, Él ha inaugurado un nuevo pacto. ¿Cuáles son las promesas de estar en el nuevo pacto? Como dicen las teologías sistemáticas que mencioné al principio, la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Cuál es la condición de este pacto? Que creas este mensaje por fe, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, la obediencia perfecta de Cristo, su muerte en sustituto como por pecadores que creerían en él y su resurrección entre los muertos, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Que te bautices en el momento que crees para identificarte con tu muerte, sepultura y resurrección. Y después de haberte bautizado, que observes la Santa Cena con gran temor y reverencia, recordando lo que Él ha hecho por ti bajo este pacto. Y que vivas una vida santa y agradable, no porque el pacto depende de ti, sino porque Él ha cumplido
todas las promesas en el Evangelio. Terminamos con Hebreos. Le voy a compartir la pantalla una vez más. Hebreos 13. Como mencioné, Dios siempre en las Escrituras trabaja a través de pactos. Y esto lo vemos desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Y miren cómo dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo resume el predicador de Hebreos el Evangelio? En la sangre del pacto eterno. ¿Y cuál es su oración? Que Jesucristo os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, y que toda la gloria sea para Cristo. Amén. Clase número 30.